El día de hoy publicamos una investigación que llevaba ya tiempo desarrollándose aquí en Sin embargo por parte de la unidad de datos. Publicamos que María Eugenia Campos, la gobernadora panista de Chihuahua, se está construyendo una mansión sobre un terreno cuyo precio catastral, es decir, es el precio mínimo, digamos, el precio base, es de más de 31 millones de pesos. Catastral, no comercial. No comercial, perfectamente puede Siempre ser un terreno. El precio catastral es el más bajo. Muy castigado, Sí, muy bajo. El más bajo. Y pues este predio son varios predios que se reunió ahí la gobernadora, está evaluado en 31 millones de pesos, pero la casa pues está hecha con toda la mano, incluyendo el baño de visitas, tiene lámina de oro. Se querrá quizá usted preguntar de qué se trata láminas de oro. Es literal, son láminas muy delgadas de oro que se ponen en ciertos domos para que tenga un efecto, un cierto brillo particular, específico, un efecto específico y pues es este baño, el baño de visitas es el que tiene láminas de oro para resaltar un candil. La gobernadora invirtió en pisos de piedras naturales con un patrón de ajedrez, en el vestíbulo, en el primer activo que es el primer activo de lujo de esta residencia de 1,800 metros cuadrados, con alberca, jardín con árboles nativos, chimenea, un plafón dorado de 400 hojas de oro. Si les parece, vamos a ver el video y regresamos aquí a comentarlo. Con alberca, árboles nativos, chimenea y una instalación de 400 hojas de oro para el candil del baño de invitados. Así es la mansión dorada que se construye en Chihuahua la gobernadora panista María Eugenia Campos. Una propiedad de 1,800 metros cuadrados, con un valor catastral de más de 31 millones de pesos, a lo que hay que sumar el gasto millonario de acabados y equipamiento de lujo. Construida al gusto desde hace un par de años en el fraccionamiento residencial Bosques de San Francisco. Tiene muebles de alta gama y un paisajismo residencial con árboles de más de 10 metros, adquiridos en vivero y trasladados con grúas. En la recámara principal tiene ventanales con vista a la laguna del Club de Golf San Francisco y en la esquina del comedor una escultura de casi 2 metros de los personajes de la novela francesa Pablo y Virginia. De acuerdo con vecinos, al menos 12 elementos de la Fiscalía Estatal vigilan la propiedad. Y además, la mandataria de Chihuahua tiene asignada una guardia personal, más otros elementos que cuidan a su hermano y a su madre. El poderoso empresario automotriz fallecido en octubre pasado, Víctor Manuel Cruz Rusek, le dejó como legado la mansión. Y con ella, Maru Campos aumentó su riqueza inmobiliaria. Se consolidó como terrateniente con el apoyo de Cruz Rusek, aumentando sus propiedades y sus ingresos. Pero también lo hizo bajo la sombra del duartismo. La unidad de datos de Sin embargo confirmó en el registro público de la propiedad que para lograr la mansión dorada y adquirir otras propiedades, la gobernadora y el propio Cruz Rusek hicieron tratos inmobiliarios con las empresas de un duartista, José Luis García Mayagoitia. Él fue contralor y secretario de Hacienda durante el gobierno de Duarte. Estuvo en el círculo más cercano del exmandatario priista, encarcelado tras ejecutar el sistema corrupto de la nómina secreta, con la que repartió al menos 1,100 millones de pesos entre empresarios, alcaldes, legisladores, sacerdotes y periodistas, a cambio de favores políticos. La propia Campos fue señalada de participar en la nómina secreta.
y vinculada a proceso, aunque al iniciar su periodo como gobernadora, ese proceso se diluyó. Según sus declaraciones patrimoniales, ya como gobernadora de Chihuahua, Maru Campos compró a crédito en 2022 una casa en un terreno de 500 metros cuadrados, con un valor de 8 millones de pesos. La compra la hizo a Inmobiliarias Isoguchi, una de las empresas de García Mayagoitia. Y el siguiente año, 2023, hizo una permuta con Míconos, otra de las empresas del duartista. Obtuvo un terreno también de 500 metros cuadrados en el condominio residencial San Francisco, pero etapa 3. Y a cambio, dio a Míconos un terreno de 5 millones de pesos que había adquirido en 2010. Es el mismo que luego compraría Rusek, también a Míconos, para iniciar la construcción de la Mansión Dorada. Ese vaivén de propiedades también se dio con una empresa llamada Administradora Inmobiliaria de Chihuahua, sobre la que la gobernadora reconoció en una declaración patrimonial tener 98% de participación. Dicha empresa compró a Míconos del exfuncionario duartista otro lote en Residencial Bosques de San Francisco de 5.3 millones de pesos y otras propiedades, 2 de ellas inmuebles de bodegas que suman 4.220 metros cuadrados y tuvieron un costo de compra-venta en 2023 de 37 millones de pesos. Bodegas que incluso han firmado contratos con el gobierno municipal de Chihuahua. Estas operaciones, ligadas a Maru Campos, coincidieron con un crecimiento en la magnitud de los proyectos de Míconos, de García Mayagoitia. Míconos obtuvo desde 2023 al menos una decena de permisos del gobierno municipal de Chihuahua, gobernado por el panista Marco Bonilla. Estos contratos fueron para ejecutar proyectos inmobiliarios en zonas residenciales de alto valor. Y así como creció Míconos, también se dispararon los ingresos de Maru Campos. Entre 2016 y 2022 tuvo un promedio anual de ingresos de 2 millones de pesos, tanto por ingresos de su cargo público como privados. Pero para 2023 y 2024 dijo tener un ingreso anual de 7 millones de pesos. En los 2 años obteniendo ganancias de 5.400.000 pesos por enajenación de bienes, sin aclarar con qué propiedades se dieron esos ingresos. ¿Y qué beneficios económicos obtiene con la empresa de la que dijo tener 98% de participación? La misma que hace tratos inmobiliarios con empresas de un duartista. La unidad de datos de Sin embargo contactó a la gobernadora María Eugenia Campos y al arquitecto Sergio de las Casas para consultar su posición sobre esta información. Hasta el cierre de edición de la investigación no hubo respuesta. Este trabajo lo publica hoy, sin embargo, MX y también, sin embargo, Al Aire, y es el producto de la investigación de compañeros de la unidad de datos de Sin embargo, que efectivamente acredita con información documental justamente esta mansión dorada de la gobernadora del PRIAN de Chihuahua, María Eugenia Campos, y su vínculo nítido, histórico, monetario con el exgobernador César Duarte Jaques y muchos de sus operadores, incluyendo, Alejandro, algo que por el que la actual gobernadora estuvo procesada y no fue a la cárcel solamente porque llegó al cargo que hoy ostenta y procesada por recibir alrededor de 10 millones de pesos del gobernador priista César Duarte Jaques y ella entre otros. Pero este es lo que llama la atención, Alejandro, es que a solicitud del equipo de la unidad de datos
haya guardado silencio la gobernadora, ella y el propio arquitecto que es el artífice de esta mansión. Sí, bueno, se entiende en el caso del arquitecto, al final, pues bueno, él... Es un particular. Es un particular, él se le encarga una obra y pues bueno, él la desarrolla, lo haría cualquier profesionista. El tema es que ella es servidora pública, Álvaro, y la gobernadora tiene la obligación mínima de responder ante los votantes por lo que ella hace y tiene explicaciones que dar. Los dos, tanto César Duarte como Maru Campos han llegado al poder y han potenciado su patrimonio. El caso de César Duarte, no. El de Maru Campos no lo conocemos, Álvaro. Maru Campos tiene un patrimonio grandísimo, digamos, de propiedades y tiene empresas, etcétera, pero en realidad todavía no conocemos su patrimonio real, porque lo mismo pasó con el mismo Duarte. Duarte llega, yo decía en Radicales, por cierto, que decía en Versus, hoy grabamos justamente sobre este tema, yo conversaba, decía que, pues ¿qué ha pasado en los últimos años en Chihuahua? Que ha habido un saqueo tremendo, y siguen votando PRIAN. Bueno, pues está bien, qué bueno. Digo, la gran pregunta es cómo se derechizó de esa manera Chihuahua y cómo la gente sigue aceptando este tipo de cosas. Pero los dos han sido reyes Midas, Álvaro, tanto Duarte como Maru Campos. En el caso de Duarte, de una financiera, Unión Progresa, aspira a tener un banco y casi lo logra. Se le cae en la Secretaría de Hacienda en la Ciudad de México porque ya había un escándalo en desarrollo con Operación Zafiro, que era esta operación de desvío de recursos federales que salían de la Secretaría de la Tesorería de la Federación, llegaban a los estados los sacaban para repartirlos vía el PRI. En ese tiempo era Manlio Fabio Beltrones quien estaba en el PRI. Su segundo de a bordo, la coneja Alejandro Gutiérrez, va a dar a la prisión por este caso, no Manlio Fabio Beltrones. Ya sabemos, hay ciertos niveles donde es imposible casi alcanzar a un político, pero no significaba que no se diera el escándalo. Ahí es donde se le detiene a César Duarte el banco, Álvaro. Si no, tendría un banco ahorita. Casi se lo dan, casi lo logra. ¿Con qué dinero? Con dinero que había desviado de la tesorería de Chihuahua, lo había puesto en una bolsa dentro de su unión, digamos, un paso antes del banco, para decirle a la federación, oye, ya tengo los activos suficientes. Imagínense ustedes qué descaro. Saca dinero del gobierno de Chihuahua, lo mete a una sociedad privada, para decirle a Hacienda, oye, ya tengo dinero, ¿me puedes dar mi título de banco? No se lo dan porque pues ya estaba en desarrollo, entonces tiene que regresar este dinero de donde lo había tomado, pero empieza a comprar ranchos y ranchos y ranchos. Yo recuerdo mucho un rancho en particular, tiene Rancho de en medio, Mesa de las Ajuntas, Rancho Taraíz, Rancho de la Mesa, El Saucillo, El Aranjuez, rancho, o sea, tiene ranchos por todo Chihuahua con cabezas de ganado que también se robó Duarte, cabezas de ganado, del ganado más exótico que se puedan ustedes imaginar. Además de Banco Progreso, bursatilizó los bonos carreteros, el tipo se mantuvo. Fíjate, este dato es muy canijo porque es poco comentado. Duarte hizo 163 vuelos, él y su familia, entre el 2012 y el 2014. Y eso lo publicamos nosotros aquí Sin embargo, en su momento, 163 viajes junto con su esposa a Estados Unidos.
¿En qué aviones crees, Álvaro? ¿Tú crees que se fue en aviones comerciales? No, en aviones del gobierno de Chihuahua. 163 viajes. Además de eso, pues está el escándalo Zafiro. ¿Qué quiere decir? Bueno, está el caso de Duarte, es conocido. Es un rey Midas, se convierte de repente en multimillonario y terrateniente. Y Maru va por ese camino, ¿eh? Nada más, Alejandro, que entre Duarte y María Eugenia Campos hay una diferencia. Por lo menos Duarte tenía un lote de coches usados. María Eugenia Campos, toda su vida, ha estado en el servicio público. Toda su vida. Toda su vida. Nunca ha tenido un trabajo que no sea fuera del servicio público. La fortuna que hoy tiene solo se explica a partir de que ha sido, primero, fíjate, en el 2000 trabajó en el Congreso de Chihuahua como asesora del grupo parlamentario del PAN. Luego fue, entre 2004 y 2006, representante del PAN en Washington. Por supuesto, era allegada a Santiago Krill. Cuando en la elección interna del PAN 2005, ella es del equipo de Santiago Krill. Ella es como un sector de la organización secreta El Yunque, estaba con Santiago Krill. Luego en 2006 logra ser, en buena medida, por Santiago Krill, diputada federal, de 2006 a 2009. Luego en el 2009 se convierte en funcionaria federal como delegada de la Secretaría, no, era la delegada de Liconza, en Chihuahua. Luego, en el 2012 se convierte en diputada local. Luego, en presidenta municipal y es reelecta, dura 6 años, hasta que llega a la gubernatura. ¡Ah, caray! ¿Y de dónde la prosperidad? Siendo servidora pública Siendo toda su solo vida. servidora pública. Sí. Sí, se casó con un contratista de su propio gobierno, personaje Víctor Cruz Rusek, que obtuvo para sus concesionarias de coches contratos de quien sería su esposa, o era su esposa, la gobernadora. 316 millones de pesos en contratos. Es decir, la casa, la mansión, que es solamente una parte, esta que le presentamos aquí como parte del hallazgo de nuestros compañeros, es solamente una de las varias propiedades que tiene y que solamente ha adquirido como servidora pública. Le alcanza a una servidora pública como a María Eugenia Campos para tener este patrimonio, incluyendo la casa, la mansión dorada. Pues no creo, Álvaro. Por eso describo yo su trayectoria. Yo no estoy diciendo que no sea habilidosa con sus recursos y que sea muy ahorrativa. Lo cierto es que aquí se está acreditando una propiedad, una sola, que tiene un valor catastral de 31 millones de pesos. Y el valor catastral de una propiedad, de un inmueble... Es solamente el terreno, el que vale los 31 millones de pesos. Nada de la construcción que está ahí. No, por supuesto. Además, todos los acabados que describe el equipo de Sin embargo. Mira, a ver si podemos compartir esta página, porque es del mismo reportaje, Álvaro. Vale la pena ver. Estas son sus compras, sus últimas compras. Esto que está aquí, millones y millones y millones y millones, aquí está. Ve. O sea, estas son las compras que tiene a su nombre la gobernadora de Chihuahua, las compras que tiene a su nombre. Usted puede encontrar esto en Sin embargo. Le recomiendo que se meta al texto porque va a encontrar aquí
pues imágenes y demás ve este tipo de acabados, pues son de alguien que híjole, pues le tiene mucho cariño. Ve esto, Álvaro. O sea, pues al final creo yo, Álvaro, que se trata de algo que ella tiene que explicar. No se lo explica, sin embargo, está bien, no quiso no quiso utilizar, además es su derecho, nosotros se lo dimos a ella, como se lo damos siempre a quienes entrevistamos o de quienes hablamos aquí, es su derecho, tiene ella todo el derecho de hablar, de dar su versión aquí, por supuesto. ¿Por qué? No quiso explicarlo, bueno, pues ese es ya un tema de ella, pero yo creo que sí tiene ella que explicar al menos su patrimonio ante Chihuahua, ante los ciudadanos de Chihuahua. Eso sí lo tiene que ella que explicar, pero pues está bien. Sí, hoy justamente la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, habla justamente sobre esta investigación del equipo de la unidad de datos de Sin embargo. Nuestra compañera Romina Gándara estuvo en la conferencia de prensa del día de hoy en el Salón Tesorería del Palacio Nacional para precisamente exponer el asunto. Si te parece, Alejandro, vamos a escuchar lo que dijo la presidenta hoy por la mañana. Gracias. Romina Gándara, Sin embargo, no soy favorita. Sin embargo, publica hoy un reportaje sobre una lujosa residencia que se está construyendo la gobernadora María Eugenia Campos en Chihuahua. Se trata de operaciones que permitieron sumar terrenos para la propiedad que mezclan negocios, política y viejas alianzas corruptas. Por ejemplo, José Luis García Mayagoitia fue el contralor general y el secretario de Hacienda durante el gobierno de César Duarte y es uno de los facilitadores de esta mansión en dorada, como nosotros le llamamos, porque usa lámina de oro para decorar al menos el baño de visitas. Varias de las personas que están involucradas en estas operaciones, incluyendo pues a la gobernadora, fueron señalados como parte de este esquema de la nómina secreta, no sé si la recuerda, por medio de la cual se repartió dinero tanto a funcionarios, a periodistas, a legisladores, opositores, funcionarios opositores y hasta sacerdotes. El mismo César Duarte está preso, entre otras causas, pues por el tema de corrupción. Preguntarle, presidenta, ¿quién investiga un caso como este y si existen mecanismos para que se investiguen los recursos de una propiedad multimillonaria que todavía pues ni siquiera se ha estrenado a una servidora pública que pues ya antes ha sido señalada, incluso vinculada a temas de corrupción? Pues hay que revisarlo, hay que revisarlo. Esta casa dorada de la gobernadora panista es vigilada, presidenta, por al menos por más de una decena de elementos de la policía estatal. Le llevaron incluso árboles con grandes grúas, desde viveros, derrocha mármol, tiene una alberca con vistas únicas hacia los cerros. Por cierto que allá en la capital de Chihuahua pues se sufre de falta de agua y los cerros se van acabando por estas empresas y el urbano depredador. Las operaciones inmobiliarias de la gobernadora fueron directamente con empresas de este exsecretario de Hacienda que le mencionaba. Hubo permutas poco claras, coincidencias temporales entre esas transacciones, la expansión inmobiliaria y su crecimiento patrimonial. Esta empresa llamada Mykonos, del exfuncionario Mayagoitia, obtuvo al menos una decena de permisos del gobierno municipal de Chihuahua, encabezado por el panista Marco Bonillo, también del grupo de Maru Campos, para desarrollar proyectos en zonas residenciales de alto valor. La pregunta es, ¿las contralorías locales suelen servir siempre a los gobernantes en turno? ¿Quién garantiza una investigación a una trama como esta? Pues tiene que ser la fiscalía y si no, pues vamos a revisarlo. Tiene que revisarse.
Y finalmente, Presidenta, el reportaje también señala que la mandataria posee el 98% de la participación de la empresa administradora inmobiliaria de Chihuahua, la cual celebró contratos de arrendamiento con el gobierno municipal de Chihuahua. ¿Cómo es posible esto? ¿Qué se dejó de hacer? ¿Qué se debe de hacer para frenar al menos que los servidores públicos en funciones con señalamientos de corrupción hagan negocios con los gobiernos? Sí, y el Congreso estatal también tiene que revisarlo. ¿Qué opina frente a todo esto, Presidenta? Bueno, primero hay que revisar el caso, ¿verdad? Para poder opinar, pero no, en caso de ser cierto, pues no puede ser. Así de sencillo. Y tiene que demostrarse de dónde vienen los recursos. Siempre. ¿Le competiría también a la Fiscalía General realizar una investigación? Pues hay que ver. Primero hay que revisar el caso y sí tendría que pues, revisar las instituciones competentes si es que hay un delito en todo esto, ¿verdad? O delitos en todo esto. ¿O si hay recursos federales involucrados? Si hay recursos federales involucrados, pues tiene que ser la Auditoría Superior. En una primera auditoría y en todo caso la Fiscalía General, pero pues hay que revisar el caso. Muchas gracias, Presidenta. Gracias. Es que alguien le dice a Romina, creo que es Irmaide, no, Reinaide, Reinaide, sí. una reportera, dice algo así como que la consentida no sé qué, y entonces Romina le responde, por eso empieza el video ahí, le responde, oye, yo no soy la consentida, yo soy la reportera de Sin embargo, es lo que le dice ella. Pero Álvaro, hoy hubo una conferencia de prensa allá en el PAN y es muy padre. Bueno, lo que pasa es que la gobernadora mandó a la dirigente estatal del PAN a decir lo que ella no se atrevió a decir. Hoy, efectivamente, la presidenta de este partido político, Daniela Álvarez, aseguró que pues a ese partido ni le asusta ni le sorprende la investigación, el resultado de la investigación de la unidad de datos de Sin embargo, sobre este entramado inmobiliario de la gobernadora María Eugenia Campos, y bueno, dijo que es guerra sucia. Textualmente, la señora Daniela Álvarez dijo lo siguiente: la gobernadora es uno de los perfiles más fuertes que tenemos en Acción Nacional en todo el país. Pues sí, imagínate. Agregó, no me extrañan este tipo de notas, este tipo de publicaciones, porque ante la desesperación por los altos niveles de aprobación que la gobernadora generalmente encabeza todas las encuestas de aprobación en el país, pues ni nos asusta ni nos sorprende. Esto lo dijo la dirigente estatal del PAN. Y pues ayer fue también, Alejandro, el cuarto informe de gobierno de María Eugenia Campos. Se llevó a cabo en el Centro de Convenciones y Exposiciones en la capital, donde fue, pues sí, en los hechos, también proyectada como candidata presidencial para el 2030. Pero la dirigente panista de Chihuahua, pues sí, redujo la investigación de Sin embargo a tiempos de ataques, de confrontaciones, de guerra sucia, y argumentó que la mansión dorada, con un valor catastral de más de 31 millones de pesos solo en el terreno, forma parte de la vida personal de la mandataria y que su esposo recientemente fallecido, este empresario Víctor Manuel Cruz Rusek, que también era contratista del gobierno, pudo heredársela. Dijo Álvarez. Lo cual es una mentira. Sí. Yo soy cuidadosa de la vida personal de la gente, de los políticos. Sin embargo, tenemos que reconocer que el esposo, que desafortunadamente falleció de nuestra gobernadora, siempre fue un reconocido empresario en nuestro estado, incluso en el país,
y tuvo la posibilidad de dar una casa o las casas que quisiera a la gobernadora. Esto es lo que dijo la presidenta estatal del PAN, pero omitió que las distribuidoras de automóviles de Cruz Rusek y sus hijos, entre ellas Tu Mejor Agencia Automotriz y Automotores Tokio, han recibido contratos millonarios del gobierno estatal y municipal con compra de vehículos. Por eso mencionaba yo hace rato, Alejandro, estos contratos por 316 millones de pesos Claro. que la gobernadora le dio a su esposo, ya fallecido. Y sí, esto está perfectamente acreditado. Bueno, ella no podría decir otra cosa, Álvaro. Dice hace unos días, déjame decirte, hace un mes exactamente, el 2 de febrero, publica Jesús Estrada, corresponsal de La Jornada allá en Chihuahua, un texto que dice: 8 familiares de la dirigente estatal y una diputada del PAN tienen cargos en el gobierno de Chihuahua. Pues se entiende pues la defensa que hace ella. También, bueno, el texto dice esto: Chihuahua dice: 8 familiares de la dirigente estatal del Partido Acción Nacional, Daniela Álvarez Hernández, y de la diputada local del mismo partido, Edna Xochitl Contreras Herrera, ostentan cargos en recaudación de rentas, organismos operadores del agua y más dependencias del gobierno del estado de Chihuahua, con sueldos de hasta 48,600 pesos mensuales, en un presunto caso de nepotismo y tráfico de influencias que denunció el alcalde de Morena de Ciudad Juárez, Cruz Pérez Cuellar. Dice: el papá, la mamá, un tío y un hermano de la dirigente panista, además de 2 hijos, el esposo y un sobrino de la diputada, aparecieron este lunes en una nueva sección de la conferencia de prensa de este edil. Y dice, ahí se explicó que la dirigente Daniela Álvarez pues tiene básicamente pues una muy buena parte de su familia. Dice, Jesús Álvarez Flores es funcionario de recaudación de rentas del municipio de Nuevo Casas Grandes, con un sueldo de 32,000 pesos. Norma Hernández, la madre, es analista en el Instituto Tecnológico de Nuevo Casas Grandes, con un salario de 12,000 pesos. Jesús Manuel Álvarez, hermano, jefe del Departamento de Atención Múltiple de la Junta Municipal de Agua y Saneamiento en Ciudad Juárez. Recibe 46,552 pesos. Hernando Álvarez Flores, un tío, es administrador del laboratorio de la Junta Municipal de Aguas y Saneamiento, pero de Nuevo Casas Grandes, con un sueldo de 14,000 pesos. Y luego otra, o sea, pues obviamente tenía que salir en defensa de su estilo de vida. Pues sí. Ahora, Alejandro, si quiere ser candidata presidencial María Eugenia Campos, pues que lo sea. Si los panistas la eligen, está muy bien. De hecho, nosotros platicamos con ella, con María Eugenia Campos, en el 2022, como parte del libro La disputa por México, y ella también quería, buscaba hacer desde la gubernatura de Chihuahua, pues a la candidata en 2024. No le daba, pero ahora está en su proyecto, le faltan 2 años de gobierno, Alejandro. Entonces, está muy bien, pero ese no por eso se publica esto, sino por justamente los hallazgos de esta investigación, Alejandro.